Bienvenidos una vez más a esta cumbre profética que como Fundación de la Red Veraca venimos llevando a cabo ya desde el año pasado. Esta sería la primera cumbre de este año 2021 y sabemos que Dios, así como nos acompañó en ese año tan diferente, el año 2020, nos va a acompañar con revelación, con lineamiento, con palabras reveladas por cada uno de los profetas, apóstoles, pastores que son parte de esta cumbre. Así que nuevamente, como Fundación de la Red Veraca, te damos la bienvenida. Qué lindo poder encontrarnos en este año que comienza, saber de que en este cambio de calendario también Dios nos renueva la esperanza, nos pone desafíos, nos abre oportunidades también, y qué bueno poder escuchar la directiva, el lineamiento que Él tiene para hablarnos. Estamos enmarcados en esta palabra de sucesos divinos, que podríamos decir que todavía continúan esos sucesos extraordinarios que el soberano Dios está permitiendo, y lo ponemos todo delante de Él para poder ser enseñados y poder transitar este tiempo correctamente. Sí, creo que el año pasado, desde incluso el comienzo de esta cuarentena, cuando empezamos a tener estas cumbres, Dios bajó lineamientos, Dios bajó una palabra revelada que nos hizo transitar, ¿no? el año 2020 de la mejor forma posible. Y creemos que en este año 2021 así va a ser. Por eso queremos comenzar ya plenamente con esta cumbre que tiene como lema el poder de la recuperación. Y tenemos oradores que ya estuvieron el año pasado, pero este año sabemos que Dios lo va a usar con una palabra nueva, fresca, y por supuesto nos va a bendecir. Así que en primer lugar tenemos a la directora de la Fundación de la Red Veraca, la profeta Verónica Lugo de Acevedo, el apóstol Carlos Schulz. Tenemos también la participación del pastor y profeta Gastón Fidelibus y el pastor Pablo Eijo. Así que realmente sé que va a ser una jornada de bendición donde Dios va a descender. Esta palabra y este lema, el poder de la recuperación, creo que viene con una gracia especial para que nosotros podamos obtener esa genuina recuperación de todo lo que en algún momento hemos perdido o hemos dejado. Sé que Dios va a derramar en esta tarde una gracia especial para que podamos aplicar la fe correctamente para obtener esa recuperación. Una gracia para poder trabajar lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que, para lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que obtener. Así que creo que sin otras palabras que decir, le damos la bienvenida. Como siempre, es un placer tenerla a la profeta Verónica Lugo de Acevedo. Gracias, Hugo, gracias, Eli, y también hola, ¿qué tal a todo el equipo, a todos los compañeros de panel? Realmente es un gusto compartir con ustedes, con el Ministerio de Excelencia que desarrollan para el Señor. Escuchaba con atención lo que decía el pastor Hugo, y realmente el 2020 que recibimos esa palabra de sucesos divinos, y entendemos que sucesos hay siempre, pero también entendemos que la connotación de los sucesos que tuvimos el año pasado fueron muy particulares, porque aún en las mismas noticias decían hace 15 años que no pasa esto, hace 20, hace 30, hace 50, inclusive tuvimos una noticia que hacía un siglo que nos sucedía lo que estábamos viendo. A eso nos referimos cuando hablamos de sucesos divinos, lo que Dios permite que suceda y que hace un largo lapso de tiempo que no sucedía. Creo que estamos bajo la misma palabra, Hugo, ¿no? Equipo, y hemos sumado este año la revelación de que debemos enfocarnos y trabajar por lo que es reconstrucción, también restauración y también reconfiguración frente a este mundo tan cambiante, donde se están estableciendo reformas globales que van a afectar toda nuestra vida social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir al tema, un tema que creo que para todos es interesante, ¿no? El poder de la recuperación. Y esta combinación de dos palabras, ¿no? El poder primero, porque tenemos, creo que cada uno de nosotros, que reconocer, aunque tenemos un Dios
súper poderoso, ¿no? Para Él no hay nada imposible y no hay nada que Él no pueda hacer. Pero Él como persona se reserva el derecho de cómo va a tratar a cada individuo, a cada persona, a cada hijo de Dios. Y en eso de que se reserva el derecho, creo que es correcto pensar en el poder de la recuperación, porque eso habla de dos voluntades o dos conjunciones o más voluntades de por medio, porque entender que hay un poder para recuperarse. Y cuando decimos poder, no hablamos de pasividad. Cuando decimos poder, no hablamos de comodidad. Cuando decimos poder, no hablamos de extrema quietud. Cuando decimos poder, estamos hablando, y todo el mundo entiende que tenemos algo que hacer nosotros también. El diccionario de lengua castellana dice de la palabra poder, tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Y me gusta eso, ¿no? Tener la facultad para hacer determinada cosa. Esto implica que cada uno de nosotros, si queremos genuina restauración en Dios o genuina recuperación en Dios, tenemos que poner nuestra parte, que es a ver qué es lo que yo necesito, qué es lo que necesito recuperar, qué es lo que necesito volver a practicar que dejé de hacerlo en algún momento. Mucha gente en el matrimonio deja de practicar el amor. Bueno, recuperar el amor en el matrimonio necesitas poder, porque no es fácil. También en la relación con los hijos se puede quebrar la relación y se genera distanciamiento, y cabe bien la palabra distanciamiento social, ¿no? Se genera en la familia. Bueno, si quiero recuperar eso, también tengo que enfocarme. Si quiero recuperar salud, ¿qué te dice un médico, no? El médico es el primero que te dice que te enfoques, que seas positivo, que no pienses que te va a dominar esa enfermedad, y ellos mismos te dicen, si pones tu voluntad, podés salir adelante. Entonces, la palabra poder, que a veces nosotros la atribuimos absolutamente a Dios, los cristianos, no, nosotros también tenemos de Dios la voluntad, que es una forma de poder, y siempre me gusta decir que lo más poderoso es Dios, y lo segundo, que la mayoría de la gente piensa que es el diablo, yo lo pongo en tercer lugar. Y digo que lo segundo, después de Dios, lo más poderoso es el ser humano, porque fue regalada la voluntad de decidir qué quiere o qué no quiere. Entonces, creo que hay que enfocarse para recuperar o para, como decía acá, para enfocarme, para hacer determinada cosa, ¿no? Pero la palabra recuperación también es interesante lo que dice el diccionario de lengua castellana, porque dice vuelta de una persona o una cosa a su estado normal después de atravesar una situación negativa. Qué hermosa definición. Su estado normal. Ahora, tenemos gente que llega a la iglesia que viene de la drogadependencia, de la violencia de género, de la orfandad por abandono de su familia, de la delincuencia, de cárceles. Tenemos múltiples problemas con cada persona que viene a buscar a Dios a una congregación. Y hay personas que desde pequeño fue tan desdibujada la vida que Dios planeó, que si le preguntamos y le decimos, ¿querés recuperar tu vida normal? Lo normal para esa persona puede ser la violencia, puede ser la delincuencia, puede ser la droga. Entonces, para entender la normalidad de lo que cada ser humano necesita vivir y recuperar, tenemos una sola fuente de información. La Biblia declara muy bien que fuimos gestados por Dios primero en su pensamiento, y luego fuimos gestados en el vientre de una mamá, y Él es el que, por lo menos la ciencia no ha adelantado tanto, ¿no? Como para decir que pueden todavía manejar toda la cuestión genética. Algún día lo harán, si Dios lo permite. Pero por ahora, el que se reserva el derecho de conjunción de todos esos genes y esa herencia es Dios, ¿no? Y cuando queremos recuperar la vida, si hemos tenido una vida que la normalidad era otra cosa, tenemos que remitirnos a Dios. Por eso es tan importante ir a la iglesia. Por eso es tan importante ir a la Sagrada Escritura, porque ahí tenemos el espejo de cómo Dios nos ve y qué es lo que desea Él para un matrimonio, para la relación de padres e hijos, para la economía, para una nación, para los gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera.
de todo corazón, creo que los pastores, Dios los va a usar muchísimo para compartirte diferentes aspectos en esta introducción, porque hoy no vamos a terminar el tema, es solamente una introducción. Y voy a mencionar, no lo voy a desarrollar, pero en Génesis capítulo 14, en particular los versículos 12 al 16, tenemos una historia. Abraham se muda de su tierra y se va a la tierra que Dios le muestra, pero lo sigue su sobrino Lot, que era como un hijo para él. Pero viven distanciados en cuanto al territorio que cada uno posee. Pero un día vinieron bandas armadas de otros lugares, otros pueblos, e invadieron el lugar donde estaba Lot y se llevaron mujeres, niños, como era costumbre en aquel tiempo, y todo lo que podían considerar que era riqueza. Cuando Abraham se entera de esto, ahí vemos lo que es el poder de la voluntad humana. Se entera de esto, él no es indiferente ni pasivo, porque él estaba tranquilo, él nadie lo invadió. Y él dice que armó a toda la gente que él tenía, que no eran soldados, eran agrícolas ganaderos, pero él los arma a todos, va hacia donde está capturado su sobrino y pelea con la ayuda de Dios, vence con la ayuda de Dios y trae a toda la familia de Lot, a todos sus bienes, a todos sus siervos, lo trae. Eso es recuperación. Entonces, recuperación implica desafío. Querido oyente, querida persona que nos estás acompañando en esta cumbre, vos tenés algo precioso regalado de Dios, que es la voluntad humana. Vos decidís qué hacer o qué no hacer, lo bueno, lo malo. Vos decidís la construcción de tu vida personal. Pero cuando querés recuperar y te das cuenta que hay cosas que estás haciendo que no son correctas, lo primero que vas a enfrentar es el gran desafío de destruir lo que tenías mal armado y construir como Dios te dice que debe ser la normalidad de la vida. Luego también, vamos a ver por el ejemplo de Abraham, es involucrarse. Este hombre se involucró. Si quiero salvar el matrimonio, me tengo que involucrar en el problema, que por lo general nadie quiere renegar con un problema o un problemón, pero hay que involucrarse, porque de otra manera no podríamos resolver. Lo tercero es confrontar el problema, que ahí sí ya, cuando confrontamos estamos a un paso de la salida, porque decimos, bueno, esto que tenemos es así, 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 pero Dios no planeó esto para mi familia, si tomamos el modelo de la familia. Así que vamos a ver cuál es la salida, porque cada problema es como un laberinto donde tenemos que encontrar la salida. Pero contamos con el buen Espíritu de Dios que nos guía y nos enseña y nos puede dar inteligencia y sabiduría para saber cómo salir. Y la otra cosa, que es lo que a todos nos gusta, es recobrar la normalidad, recobrar lo que hemos perdido. Hay gente que lo normal es una vida desastrosa, pero hay otra gente que sí ha tenido la vida más ordenada y por diferentes circunstancias todo se le dio vuelta. Pero qué lindo que con la ayuda de Dios podamos recobrar. Creo que esa es la parte que más me gusta de la recuperación, que se recobre el amor en un matrimonio, que se recompongan las relaciones humanas, que se recobre también el amor en las relaciones humanas, que las personas no anden boyando, ¿viste?, en la vida, sino que se encuentren con el propósito para el cual han nacido y están vivos en esta tierra. La recuperación para mí es lo más maravilloso que tiene, es volver con el botín, volver con lo que quiero tener en mi vida. Bueno, a modo de introducción me parece que me excedí un poquito, pero ¿qué les parece si vamos pasando este tema y vamos primero con el pastor Gastón a ver qué nos trae él de este tema, el poder de la recuperación? Bueno, buenas tardes a la audiencia, Vero, espectacular el poder escuchar una introducción para poder entrar un poco en el tema. Estamos comenzando un año nuevo, estamos trabajando sobre esta palabra tan importante que hemos hablado, que es la restauración, la reconfiguración y también la reconstrucción. El poder recuperar nuestras cosas que Dios realmente tiene para nosotros es muy importante.
Estamos recién empezando el año, tenemos una gran oportunidad, tenemos más de 10 meses para poder trabajar y poder desarrollar un poco esta oportunidad que Dios nos da, que en el deseo de Dios, como decías vos, Él está muy interesado en que podamos recuperar diferentes cosas que necesitamos. Y en esta oportunidad quiero abrir un poquito este tema, hablando de la recuperación de mi relación con Dios, o sea, consultándole a Dios. Muchas personas hoy en día están pidiéndonos a diferentes pastores, ministros, redes ministeriales, que le podamos ayudar a recuperar la pasión, la familia y diferentes situaciones que vivimos. Pero qué importante es poder trabajar desde este lugar, principalmente sabiendo consultar a Dios. Hoy, cuando tenemos un problema legal, vamos y consultamos a un abogado. Cuando tenemos un problema económico fiscal, consultamos a un contador. Cuando tenemos un problema de índole gubernamental, vamos a las personas y a las autoridades para poder entender cómo poder resolver el tema y cómo recuperar quizás lo que estoy necesitando. Cuando hablamos de algo tan importante como recuperar diferentes cosas y principalmente nuestra vida espiritual e interior, necesitamos consultar al mejor, o sea, a nuestro Dios. Y hablando un poco de esto, tenemos una historia muy interesante ahí en Primera de Samuel, capítulo 30, en el versículo 1 en adelante. Les parafraseo un poquito la historia porque es una historia muy interesante, muy rica, que nos puede mostrar la importancia del poder de la recuperación. ¿Sí? Dice que David y sus hombres volvieron, ¿sí?, a la tierra, volvieron a Ziklag, ¿sí?, y se encuentran con una situación insospechada. Habían sido asaltadas su tierra, habían sido llevados cautivos sus esposas, sus hijos, se habían llevado sus bienes, sus riquezas, sus animales, y David tiene que enfrentar una situación extremadamente difícil, ¿no? Porque en ese momento David, como rey, volvía para poder estar junto con sus hombres para volver a un poco de paz y estar con los que le rodeaban, y se encuentra con una situación insospechada, que no pensaba que podía encontrarse con semejante problema. Pero parafraseando la historia, ¿no?, David tiene que enfrentar no solamente la desolación, la devastación, sino que a su vez David tiene que enfrentar, ¿sí?, la propia bronca y situación de sus hombres, que estuvieron murmurando hasta el punto de pensar que lo iban a matar. Fíjense que ante una situación así, ¿quién no quiere recuperar lo que realmente era y le pertenecía? Pero hay un par de cosas muy interesantes que quiero compartir y abrimos el juego, ¿no?, para que si alguno de los muchachos, Carlos, Pablo, inclusive Celi, Hugo, vos, Vero, quieren agregar, está buenísimo, podemos enriquecer un poco este tema. Pero David lo primero que hace es, después de todo esto, ir al sacerdote. Y a mí me llamó mucho la atención, porque cuando él va al sacerdote, el sacerdote le dice algo. Te voy a dar el versículo número 6, ¿sí? Y David se angustió mucho, y el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod, ¿sí? Y Abiatar le acercó el efod a David. Interesante, porque el efod en ese momento significaba la presencia de Dios. El sacerdote le dijo, mirá, yo te puedo ayudar, pero lo mejor que te puede pasar es que vayas a la presencia de Dios, porque en ese lugar vos vas a encontrar la respuesta. David no solamente va al sacerdote, que era su autoridad espiritual, sino que el sacerdote tuvo sabiduría para decirle, mirá, en esta situación, de la única manera que te podés recuperar es consultando a Dios. Él se acerca, ¿sí?, y entra a la presencia de Dios. Y lo interesante que David, ¿sí?, que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, supo hablar con Dios, y en el versículo 8 la Biblia dice lo siguiente: y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores?
¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. No solamente David supo entrar a la presencia de Dios, supo ir a la fuente donde necesitaba consultar. Y Dios fue soberanamente generoso con él y le dijo, no solamente los tenés que ir a buscar, no solamente los vas a encontrar, sino también los vas a recuperar lo que se había perdido. Que muchas veces en situaciones límites, situaciones difíciles, consultamos con un montón de personas y buscamos el contacto natural para que alguna de esas personas nos puedan dar la solución. Y por último, muchas veces terminamos consultando a Dios. Nosotros que nos toca trabajar en el ministerio, sabemos que muchas de las respuestas no las vamos a obtener a través de la gente. La mayoría de las respuestas siempre estarán consultando a Dios, porque Dios está dispuesto a revelarnos una estrategia específica para la situación que podemos estar atravesando. David está en un cuadro muy difícil, muy fuerte, pero David sabía a dónde ir a la presencia de Dios, donde Dios lo escuchaba y donde Dios le dice que prosiga a hacer lo que Él le revela. Estamos en tiempos donde la gente quiere una iglesia sprayet, ¿no? Satisfacción garantizada o te devuelvemos el culto. Es muy difícil tener una iglesia que quiera todo instantáneamente. El Señor es un Señor de los tiempos. Dios es un Dios de tiempos, pero también es un Dios que está dispuesto a escucharnos, pero que podamos procesar nuestra vida para saber escuchar la voz de Él es fundamental. Gastón, lo que estás compartiendo es realmente fundamental, porque me pongo en el lugar de la persona que tiene un problema grave y que quiere recuperar su normalidad, no importa de qué origen sea su problema. Esto que dijiste creo que trae quietud, porque a veces como consejeros atendemos a gente que, como vos dijiste, quiere ya el problema solucionado, pero como Dios es una persona que se relaciona, es el Dios de las relaciones, Él se reserva ese derecho de si te responde o no, ¿no? Qué bueno, qué inteligente lo que hizo David. ¿Iré o no iré? ¿Los perseguiré o no los perseguiré? Creo que si enfrentamos así cada problema con esa cuota de humildad, ahora que se está, viste, como magnificando al hombre de tal manera por todas las filosofías humanistas que vemos que están en vigencia, y el hombre termina siendo Dios, de tal manera que el hombre juzga a Dios y el hombre decide si pone a Dios en la historia de su vida o no pone a Dios en la historia de su vida. Pero qué lindo que los cristianos decidimos poner a Dios en nuestra historia y consultar. Yo creo que es de inmensa paz, porque lo que vos decís le pasó a Pablo también, me creo, ¿no? Que él rogó que le sea quitado un problema y Dios le dijo, bástate mi gracia, ¿no? Y que más claro que eso, no te voy a contestar, seguí soportando ese problema porque yo decidí que ese problema te acompañe. Que esta faceta de Dios es la que creo, no sé qué le pasa a los demás pastores que estamos aquí, pero lo que más nos cuesta aceptar. Vero, me gustaría por ahí añadir, estamos hablando de situaciones que se presentan como problemas, y meditaba un poco en lo que decías al principio, el poder que tiene cada persona, y se me venía el ejemplo de los pacientes que están atravesando una enfermedad grave, y los médicos mismos dicen qué fuerza de voluntad o cuánto lucha esta persona para recuperarse, y en otros casos dice, esta persona se resignó. Y pensaba más en esos casos que no es que se le presentó un problema, sino que su vida es un problema. Vos lo decías así que hay personas que nunca vivieron una normalidad, y hay personas que están en ese punto muerto que es la resignación. ¿Cómo salir de la resignación que es la nada misma? Porque aunque puedas escuchar una palabra en la iglesia, si no salís de la resignación o si no salís de ese temor al fracaso, creo que es difícil. Sí, yo creo, sí, perdón, Carlos, yo creo que sí, lo que decís es correcto, Celina, y creo que Carlos puede añadirnos un poquito esto de sumar, no solo a consultar a Dios, que es lo ideal de un cristiano, para tener paz y no frustrarse cuando no recibe la respuesta inmediata que quiere. Creo que vos tenés, Carlos, algo muy interesante para compartir.
Yo creo que en base a lo que está diciendo Pastor Gastón, en cuanto a lo que le sucedió a David, qué cuadro tan claro para los tiempos que vivimos y para todos nosotros. David tenía una situación límite, o sea, perder de la manera como él vio que se perdían las cosas, las familias que fueron tocadas, todo lo que se había quitado. Él tenía dos caminos. Una de las cosas, un poco lo que dice Celina, de resignarse, y a veces en ese contexto, aún hijos de Dios se enojan con Dios, o sea, como que Dios no está actuando, Dios no está obrando, o por qué Dios ha permitido tal situación. David podía tener ese camino. Ahora, qué importante que él entendió que hay un poder que es sobrenatural frente a una situación límite, una situación en donde él, a lo mejor humanamente, la situación que vivía, que veía, es fuerte. Ahora, entender que hay un poder sobrenatural que es Dios, eso te da paz, te da descanso, y obviamente activa lo que Dios nos regala, que es tan lindo la fe. La fe nos da fuerzas para sobreponernos a las situaciones. Y eso te da la paz de que cuando Dios mete mano, lo que el enemigo ha robado tiene que devolverlo. Dios actúa de una manera tan maravillosa que nos da a nosotros la posibilidad de ver su mano obrando, no solamente en la familia, no solamente en lo espiritual, aún en lo económico. Dios mete mano y restaura. Eso nos da a nosotros también una plataforma diferente de ver la vida y de actuar en la vida, sobre todo en estos tiempos, porque Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, si bien hay cosas diferentes en los tiempos, pero en esencia es todo igual. Dios actúa de la misma forma. Hoy el secreto está en reconocer el poder que tiene Dios y que tenemos en Él. Amén. Creo que todo lo que estamos escuchando nos está haciendo bien, y sobre todo esto que el profeta Gastón nos estaba enseñando, el tema de correr a Él, a correr a Dios primeramente, ¿no? Si tenemos esa opción de hacer las cosas como siempre lo hicimos, y así también nos fue, pero qué bueno que nuevamente podemos correr a Él y saber que Él tiene respuesta, más allá que será la respuesta que nosotros esperamos con el tiempo, pero Dios, ese Dios soberano siempre tiene una respuesta para su pueblo. Así que antes que podamos seguir esta tarde, esta cumbre, no sé si les parece a toda la mesa que podamos ir a una pausa, pero no una pausa donde no vamos a hacer nada, una pausa donde nos metemos un poco más en la presencia del Señor. Vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, y creo que esto recién está comenzando, nos estamos poniendo como en tono para todo lo que todavía queda por desarrollar. Así que hacemos esta pausa y regresamos en unos minutos. Cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Yo a Dios mío te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré, has cambiado mi lamento en baile. Espíritu Santo, lléname de ti, oh Señor, lléname de ti, oh Señor, lléname de ti. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque mis ojos no te ven, sabemos que tú estás aquí. También nosotros
Él tiene el poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene el poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Cristo está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Qué buenos momentos que podemos tener alabando al Señor, y realmente después de todo lo que hemos escuchado, y creo que el Señor seguirá hablando, ¿no? Ya creo que, como decíamos al principio, el Señor está derramando esa revelación para que podamos obtener esa genuina recuperación, ¿sí? Aplicando la fe correctamente, como el profeta también nos hablaba, comunicándonos correctamente con Dios, ¿sí? Ante cualquier situación. Así que hace rato quedó ahí y nos quedamos con ganas de seguir escuchando al apóstol Carlos. Así que, apóstol Carlos, bienvenido nuevamente. Gracias, Hugo. Creo que el tema de recuperación es un tema maravilloso que estamos ya tratando y tiene mucho que ver también con recuperar a veces también la salud, la fuerza física, y qué lindo que es depender de Dios. Yo creo que la fe es un regalo que Dios nos ha dado y que tenemos a nuestra disposición, pero debemos también cultivar la fe. La fe tiene que ver con creer, la fe genera expectativas. Hay un pasaje en la palabra de Dios en Isaías 38, 21, que dice: Isaías le había dicho a los siervos de Ezequías, preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará. Qué tremenda palabra. Cómo Dios a veces hace milagros sobrenaturales instantáneos, en donde la persona se sana porque Dios interviene de una manera extraordinaria. Pero muchas veces Dios se vale de los médicos y Dios se vale también de la medicina para, en el proceso, la persona pueda restaurarse y pueda recuperar su salud. Ahora, viendo en el contexto en el cual vivimos, en los cuales nos toca estar en este tiempo, a lo mejor alguno que nos está escuchando está teniendo situaciones. Esta situación que vivimos a nivel mundial generó mucho pánico, mucho temor en mucha gente. Hay gente que tiene enfermedades y esto se potencia. Y hay gente que entró en pánico y entró en situaciones de temor. El temor es un espíritu que anula la fe. Por lo tanto, tenemos que tomar autoridad sabiendo el poder que tenemos para recuperarnos. Y vemos en la palabra de Dios que cuando Dios va a actuar y Dios va a obrar, la fe genera cosas realmente maravillosas. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, nos está mostrando que hay algo de camino, hay algo que nos pertenece, que va más allá de la fuerza humana, de los límites del ser humano, de los límites de la medicina, aún del poder de Satanás que quiere obrar para destruir, para robar, para quitar. La fe en los desafíos se activa y nos hace ver el poder de Dios obrando, trayendo recuperación, trayendo restauración, y eso nos tiene que dar paz a nuestro corazón. Cuando entendemos este principio, al igual que David, como compartía Pastor Gastón, podemos salir de situaciones, salir de territorios de temor, de enfermedad, como Dios aquí suelta la palabra sobre Ezequías, donde dice: prepara este ungüento de higo, ponlo sobre la herida, y Dios se vale de ese proceso y la recuperación viene. Y vemos allí en la palabra cómo Ezequías recupera salud, recupera fuerzas. En esta hora, muchos de los que nos están viendo, escuchando, también pueden tomar la misma herramienta, la misma acción en fe, y decir: yo creo que Dios va a obrar, y Dios va a obrar. Porque la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, es importante confrontar la situación. También reconocer que necesitamos el poder de Dios. Y tomar la decisión, tomar la valentía de decir: sí, yo creo. Y Dios de esta manera va a obrar sobre mi vida, sobre mi familia. Dios puede restaurar salud, puede restaurar matrimonio, puede restaurar la vida de relación con los hijos. También la parte económica, material. Dios puede restaurar. Dios puede hacer cosas realmente sobrenaturales. Pero tenemos que aplicar fe. Aplicar fe. Y eso nos va a ayudar a nosotros a ver la mano poderosa de Dios. En Marcos capítulo
5, verso 25, dice la palabra de Dios que había una mujer que hacía 12 años que padecía de enfermedad. O sea, lo que ella quería era recuperar su estado anterior. Había probado con la parte natural. La palabra de Dios dice que había gastado todo lo que tenía, pero su situación iba peor. Hasta que se enteró que había una oportunidad para ella, como en esta hora para cualquiera de nosotros, que se enteró que Jesús estaba allí, que Jesús tenía respuesta. Seguramente la familia no lo vio de esa manera, seguramente el entorno a lo mejor pensó de otra forma. Ahora ella tomó la valentía, confrontó la situación, reconoció su necesidad y dijo: voy a buscar a Jesús, me voy a acercar a Jesús. Había una multitud que nos permitía. Ella dijo: voy a atravesar esta situación. Esas son decisiones, esa es valentía, esa es una vida valiente, actuar frente a las situaciones. Y dice la palabra que ella dijo: yo tan solamente si toco el borde del manto de Jesús, voy a recibir el milagro. Esa es actuación en fe, esa es una valentía de fe. Y dice la palabra de Dios que cuando ella hizo lo que hizo, Jesús actuó y la vida de ella cambió. Dice la palabra de Dios que recibió sanidad, recibió el milagro y recuperó lo que había perdido. Creo que estos tiempos que vivimos son muy parecidos en otro contexto, pero las situaciones son iguales. Así que en esta hora, si hay temor en tu vida, tenés que entender que con Dios el temor desaparece. Entender que con Dios las situaciones cambian. Entender que con Dios lo imposible se hace posible. Eso produce la fe. Ciertamente, ¿no? Qué buena palabra que a todos nos deja ánimo. No sé qué te pasa a vos que estás mirando y escuchando, pero de escuchar al profeta Gastón con eso tan importante de consultar con Dios, para no decepcionarse o frustrarse si no recibimos la respuesta inmediata. Lo de la fe, creo que compartió el apóstol Carlos, fundamental, porque la confianza en Dios, ¿no? Puedo decir brevemente que en mi vida viví un poco esos dos aspectos que ellos presentan hoy del poder de la recuperación. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama y ya muchos me daban por muerta, el preguntarle a Dios: ¿querés que viva o querés que muera? Fue la pregunta directa que hice, ¿no? Y Dios rápido me contestó. En 15 días que hice la pregunta, tuve la respuesta: no vas a morir, yo te saco del pozo de la muerte, porque todavía hay algunas cositas que tenés que terminar acá en la tierra, ¿no? Qué bueno es eso, te lo puedo testificar. Y esto de la fe, bueno, luego tuve que aplicar la fe, porque una cosa, viste, que Dios te hable, y otra cosa, el trabajo en el sentido de, bueno, voy a aplicar la fe, y aplicando la fe, bueno, estamos aquí cara a cara por esas grandes misericordias de Dios y por el poder de Dios. Pero tenemos también el pastor Pablo, que seguramente nos va a enriquecer mucho todo lo que venimos hablando, y él nos hablará de otro aspecto del poder de la recuperación. Bueno, los saludo a todos los que están escuchando, y la verdad que pensaba mientras escuchaba al profeta Gastón, al apóstol Carlos, que uno tiene que resistirse a la pérdida, a perder. Creo que el perder siempre cosas nos convierte en perdedores, y la verdad es que el Señor a nosotros nos ha llamado para que vayamos ganando, para que seamos vencedores en muchas áreas, ¿no? Yo voy a hablar un poquito de la importancia que es enfocarse en lo que se ha perdido, pero tomando un poco todo el concepto, yo buscaba la palabra en el diccionario de lo que significa perder, porque si bien la Biblia habla mucho con respecto a este tema de la recuperación, donde entran palabras que se asocian como restitución, restauración, la Biblia habla mucho de perder, de pérdidas, de lo que se ha perdido. Conocemos un famoso versículo que siempre nos ha acompañado, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, yo lo veía como salir de ese círculo de siempre estar perdiendo cosas. Particularmente doy una opinión, y esto quizás sea personal, pero a veces la iglesia o algunos cristianos es más lo que pierden que lo que ganan. Tenemos que acostumbrarnos a no perder, a cuidar mucho lo que tenemos,
a ser celoso de lo que Dios nos da, de las cosas buenas que tenemos. Cuando uno habla de perder, yo buscaba en el diccionario y hay muchos significados muy interesantes, como ser, perder significa derrochar, desaprovechar, significa desperdiciar cosas, oportunidades. Pensaba, mientras leía los significados, me venían a la cabeza un montón de situaciones, ¿no? Cómo a veces se derrochan, se pierde, se desperdicia. La palabra perder también significa algo que se ha corrompido, ¿no? Significa, a veces se deja que ciertas cosas se corrompan, que no debería ser así, que deberían ser santas, que deberíamos cuidarlas. Inutilizado, la palabra perder significa entrar en un terreno de inutilidad, de malograr. La palabra también perder significa algo que personas que están perdiendo han entrado en terrenos de confusión, están desorientados, están extraviados, abandonados, dejados, olvidados. Bueno, todas estas cositas, todas estas palabras, estos significados, a mí me iban hablando de un montón de situaciones que a veces nos toca vivir. Creo que personalmente también pienso que a veces se pierden cosas que después se revalorizan y después hay que tratar de recuperarlas, ¿no? A veces el cristiano está más ocupado en querer adquirir, ganar todo lo que es nuevo, cosas que van apareciendo, pero descuida lo que tiene y a veces lo termina perdiendo. Creo que es un tiempo no solamente, obviamente, de ir adquiriendo cosas, de subir de nivel, de alcanzar cosas nuevas, pero también creo que también es un tiempo de recuperar, ¿no? Pienso también que a veces se pierden cosas en un alto porcentaje, lo que se pierde y después se busca recuperar. Creo que en un alto porcentaje somos responsables. Por ejemplo, yo armando y meditando en esto, a veces por ignorancia, a veces ignoramos el valor que tienen las cosas y ignoramos el cuánto hay que cuidarlas, cuánto hay que preservarlas. A veces también por la misma insensatez. Me acordaba cuando leía este pasaje, cuando pensaba sobre esta palabra de insensatez, me acordaba del pasaje de los Gálatas, cuando Pablo les habla a los Gálatas, les habla fuerte como padre espiritual de ellos y los llama insensatos. La palabra insensato es una palabra fuerte porque significa irresponsables, descuidados. Inclusive el diccionario dice bobos, o sea, como que entraron en esa inocencia de no cuidar lo que Dios, y ellos perdieron la vida del espíritu por un tiempo, no sé si después la recuperaron, pero la palabra fue directa para que ellos pudieran recuperar un estado espiritual. Dice, ¿cómo puede ser que habiendo empezado en el espíritu hayan terminado en la carne? Creo que la palabra siempre nos ayuda muchísimo, la palabra profética, la palabra de la autoridad, a recuperar cosas muy importantes que no podemos perderlas, ¿no? También creo que a veces por el mismo desinterés, el descuido, por eso Jesús le hablaba mucho a los discípulos que velen, que oren, que estén atentos, que tengan cuidado. No nos olvidemos que Satanás vino a robar. La Biblia dice que él vino a robar, matar y destruir, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de las cosas que hemos ido adquiriendo. No solo hablo en el plano de iglesia, en lo espiritual, también en lo que tenemos en la vida, la familia, los hijos, los buenos hábitos, las buenas costumbres, los principios que en este tiempo hoy se ponen tanto en tela de juicio. Hoy se está trabajando mucho para destruir principios y valores que son importantísimos. Eso también hay que cuidarlo mucho. Las tinieblas y también el engaño, porque el engaño sabemos que es una de las armas que Satanás usa, y creo que particularmente para quitarle al cristiano, para robarle, para sacarle, para que el cristiano se distraiga, para que descuide las cosas que Dios le ha dado. Ahora, eso es un primer concepto, y pensaba que para que nosotros podamos recuperar, obviamente primero tener cuidado en cuanto a no perder cosas, no ser unos perdedores de cosas, sino
retenerlas, cuidarlas, valorarlas, es muy importante el enfoque. Y en cuanto al enfoque, significa, hay un versículo en Lucas capítulo 18, voy a tomar 2 versículos nomás, pero después es la historia obviamente de Bartimeo, donde dice Jesús entonces deteniéndose, mandó a traer a su presencia, y cuando llegó este hombre que estaba ciego, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Bueno, yo veo que obviamente Bartimeo debe haber tenido, su problema central era la ceguera, el problema de la visión, pero seguramente tenía muchos otros problemas. Pero Bartimeo tenía claro, estaba enfocado en qué es lo que él necesitaba recuperar en primera instancia, ¿no? El enfoque es muy importante porque, como decía recién en el comentario fuera de cámara con Celina, a veces nosotros tenemos muchas cosas que recuperar, pero a veces no sabemos por dónde empezar. Y el enfoque a nosotros nos permite tener prioridades, nos permite a nosotros tener objetivos claros. Cuando una persona está enfocada, logra una mayor eficacia, simplifica mucho las cosas y todo es más práctico. A veces hay gente que no sabe en realidad qué es lo que quiere y de todo lo que ha perdido, a veces no sabe qué es lo que quiere recuperar. Creo que es muy importante que... Me parece muy interesante lo que está desarrollando acerca del enfoque. ¿Qué le parece a la mesa si ponemos una pausa acá de suspenso, pero también una pausa para que podamos alabar al Señor? Porque es tan rico lo que estamos recibiendo, que ese fluir de su presencia, el adorarlo a Él y estar expectante de la palabra también nos va a traer ese resultado que estamos esperando. Así que vamos a tomar unos minutos para alabar al Señor y luego retomamos aquí donde dejó el pastor Pablo.
Qué bueno poder exaltar a través de las alabanzas la victoria de Cristo y esa autoridad que tenemos en Él. La verdad que está muy interesante este tema, el poder de la recuperación. Y antes de ir a la pausa estábamos escuchando al pastor Pablo que nos hablaba de enfocarnos y que muchas veces, sinceramente, no sabemos o la gente no sabe qué es lo que quiere y es importante tener prioridades. Así que ya le damos el pase al pastor para que siga desarrollando esto que Dios le ha hablado para esta cumbre. Bueno, una de las cosas, continuando con el tema que me parece muy interesante, que recordaba cuando Jesús dijo: Padre, de todos de los que me diste, no he perdido ninguno, salvo, dice, el hijo de perdición. Como ahí el Señor nos enseña a cuidar, y que no tenemos nosotros por qué perder las cosas que Dios nos da, ¿no? Es importante que las cuidemos, que las potenciemos. Cuando hablamos de recuperar, es muy importante el enfoque, porque el enfocarse nos lleva a tener el objetivo claro, ¿sí? Creo que es muy importante que en esto el Espíritu Santo, los ministerios, los ministros que a veces Dios ha puesto al lado de nosotros, nos ayudan muchísimo en esta tarea de poder enfocarnos en qué es lo que nosotros tenemos que recuperar o cuáles son las prioridades. En realidad, a veces creo que tenemos muchas cosas. Quizás esto nos va a hacer pensar en varias cosas, como decía la profeta en una de las reuniones. Tendríamos que hacer una lista de todas las cosas que tenemos que recuperar, pero tenemos que tener prioridades, ir paso por paso de acuerdo como Dios nos vaya guiando, ¿no? El enfocarse simplifica las cosas. Una persona que se enfoca, se concentra en algo específico, se hace más productivo. Una persona que creo que a veces no nos enfocamos porque no nos sentamos a pensar, a meditar, como dice la palabra. Creo que tendríamos que tomar ese tiempo, aún estando con el Señor, meditar y pensar en qué cosas nosotros tenemos que recuperar. Creo que pensaba dentro de mí que el no enfocarnos a veces puede desviarnos del propósito, ¿no? Puede, al no tener prioridades claras, al no saber qué es lo que tengo que de nuevo volver a tener, que lo había perdido, inclusive puede llevarnos a nosotros a tener problemas en cuanto al propósito que Dios tiene, al destino profético que Dios tiene con nosotros. Quería mencionar sencillamente algunas personas que se enfocaron. Bueno, hablábamos hace un rato de Bartimeo. Él tenía claro, él quería recuperar la vista, que esto podría hablarnos también de la visión. Muchos cristianos que han perdido la visión que Dios les había dado. Dios es un Dios que se maneja con visión, que Dios nos muestra lo que quiere hacer con nosotros, y a veces hay cristianos, hay hermanos que lamentablemente la visión parecería que hubiera quedado relegada, postergada. Lo que tenemos que recuperar y tenemos que ir en pos de la visión. Me acuerdo de David también, cuando en el Salmo 51, él claramente le dice al Señor que devuélveme el gozo de tu salvación y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Aquí David tenía también claro, ¿no? Cuando hablamos del gozo, queridos hermanos, pienso también en el ánimo, que a veces hay personas que han perdido su estado anímico, han bajado su nivel anímico, no están bien, no están contentos. El cristiano tiene que estar contento. Ese es el estado, es un estado espiritual en el que tendríamos que manejarnos. El apóstol Pablo mismo decía: he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Pablo no perdía este estado de ánimo, no importa la situación que le tocaba pasar, ¿no? Aprendió a mantenerlo y a no perderlo, y el tema del ánimo es fundamental. Aquí David estaba centrado, enfocado en lo que él quería recuperar, entre otras cosas que había perdido. También me acuerdo de la viuda y el juez injusto, cuando la viuda fue a pedir delante del juez, a recuperar lo que el adversario le había quitado. Y esto habla por ahí de gente que ha perdido lo material, que hay cosas que a veces el cristiano va perdiendo económicamente, pierde cosas, y he visto también esa quietud de no tener la fuerza suficiente para recuperarla, ¿no?
esta mujer, a pesar de tener un montón de contras, buscó al juez y trató y buscó y al final terminó recuperando. Y también me acuerdo, qué sé yo, del hijo pródigo también, que alguien que perdió tantas cosas, pero que después dice, volviendo en sí, dice, volveré a la casa de mi padre. Y volvió a recuperar su lugar de hijo que él tenía, su posición, su lugar en la casa. Esto también tiene una aplicación en lo espiritual, ¿no? Yo creo que por último, yo creo que la palabra de Dios siempre es oportuna y nos ayuda a recuperar, como Natán, el profeta, habló a David y lo ayudó a recuperar, porque David venía en caída libre y no sabemos si él iba a poder salir de esa situación, pero Dios siempre es oportuno, Dios va a enviar a alguien, Dios nos va a hablar a través de su espíritu, Dios tiene los ministerios que son tan necesarios para nuestra vida, que nos pueden por ahí abrir los ojos, traernos luz, para que primero no sigamos perdiendo cosas, segundo recuperemos las cosas que no debíamos perder. Insto también a cuidar mucho la familia, cuidar el matrimonio, cuidar los hijos, la relación con los hijos. Hay personas que han perdido amistades, me he puesto a pensar muchas veces en esto, y las amistades hoy son tan necesarias, no deberíamos perderlas, porque nos ayudan mucho en el andar diario. Y bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas que la iglesia de Éfeso, que el Señor le habló y le dijo, vuelve a tu primer amor, ¿no? Una iglesia que por su activismo quizás perdió, como decíamos hace un momento, su relación de amor, de amistad con Dios. Así que lo importante es que el Señor nos hable. Creo que si nosotros oramos, que si buscamos ayuda, Dios va a ser fiel para que podamos recuperar muchas de las cosas que quizás hemos perdido. Cierto, Pablo. Voy a tomar uno de los ejemplos que diste, el del hijo pródigo, y cuando él malgastó todos los bienes que recibió del padre y estaba sentado ahí comiendo las algarrobas que se le daba a los cerdos, aplicó algo que nos va a servir para esto del poder de la recuperación, recapacitar, porque ahí él recapacitó y dijo, porque estoy acá, si podría estar con mi padre, que sería su empleado y estaría mucho mejor que la condición a la cual he llegado. Creo que si vos que has estado conectado con nosotros y escuchaste los diferentes aspectos del poder de la recuperación, recapacitás sobre cada una de las cosas que se han compartido, ¿no? El profeta Gastón dijo de lo importante en cada situación difícil de consultar con Dios para ver si tenemos el ok de Dios en esa situación, ¿no? También lo que compartió recién el pastor Pablo, lo importante que es tener claro lo que quiero, enfocarse hacia lo que tengo que recuperar. Me gustó lo de también lo que aplicaron del ciego Bartimeo, porque indudablemente no era el único problema que tenía, porque la ceguera le traía otro montón de consecuencias, ¿no? Pero para enfocarse hay que ver, hay que ir al tronco, a la raíz del problema que en efecto dominó, me afecta en otro montón de cosas. Si no estoy en orden con mi esposo, mi esposa, he perdido la pasión, el amor, eso va a afectar a la vida familiar, a los hijos, eso va a afectar en un montón de cosas. Entonces, no tratar de cortar las ramitas por encima, como decían los predicadores, sino que vayamos a la raíz, enfocarnos en esa raíz que afecta otro montón de cosas. Y lo que compartió también el apóstol Carlos, que habló de aplicar la fe al problema, ¿no? La importancia de la fe, de aplicar al problema para buscarle la salida. Yo creo que si recapacitamos, como el hijo pródigo, vamos a tener de nuestro lado la ayuda divina, la ayuda de Dios. Los cristianos creemos que no es la vida solamente este mundo material que vemos, ni lo que podemos palpar o tocar, sino que creemos que hay otras dimensiones abiertas. Uno lee la Biblia y se da cuenta que la dimensión de la eternidad nos toca, y nosotros estamos involucrados con la dimensión de la eternidad, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, porque es una dimensión que no es visible al ojo natural o humano.
también estamos involucrados con el mundo de las tinieblas. La Biblia dice claramente que cuando Satanás es echado de la dimensión de la eternidad fue lanzado a la tierra. Y uno dice, wow, ¿con quién convivimos? Pero también es invisible al ojo humano. Pero este poder, la voluntad humana, de recuperar, mirando en el espejo de la palabra de Dios, tratando de encontrar el propósito que es como Dios me pensó para esta vida. Y Dios dice que no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien para sus hijos. Que podamos encontrar ese camino del bien y que esto que hizo el hijo pródigo, que vos puedas recapacitar, que nosotros podamos recapacitar. Porque tal vez hay cosas que, como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver. Que realmente podamos escuchar y podamos ver aquella mesa que Dios nos prepara en la vida y que podamos participar de esa mesa, que no le demos la espalda a las oportunidades que Dios nos da para ser felices. La felicidad es un estado de ánimo que se construye en una hermosa relación con Dios. Dios no nos llama para sufrir, Dios nos llama para ser felices. Bueno, que Dios te bendiga ricamente, ha sido un placer, no sé si cada uno, Carlos, querés despedirte de la gente, también Pablo, también Gastón, y también luego va a cerrar con una oración el apóstol Carlos y Celina y Hugo como siempre. Y muchas gracias le damos a Dios por el privilegio de poder comenzar con estas cumbres, pero también estamos seguros de que la palabra no vuelve vacía. La palabra va a producir en mucha gente lo que Dios quiere hacer. Bueno, agradecerte a vos que estás del otro lado, al panel, a todo el equipo, que ha sido un placer compartir con ustedes. Siempre nos hace bien estar juntos, compartir la palabra y buscar la verdad, que es la que nos lleva a buen puerto. Bueno, te dejo este consejo: no dejes de consultar a Dios, no dejes de revisar tu fe y no dejes de enfocarte a lo que Dios en este tiempo quiere darte. Sí, yo también por último decir que creo que este tiempo de cuarentena, donde ha sido un tiempo inédito para nosotros, creo que hay personas que he visto dos tipos de cristianos: aquellos que han perdido cosas, que han retrocedido, pero bueno, uno tratando de ayudarlos a que lo recuperen, pero también hay cristianos que creo que este tiempo también les ha servido para reflexionar, para meditar y para recuperar muchas cosas. Así que yo te animo a cuidar mucho lo que Dios nos ha dado y no perder, sino que podamos ganar, podamos avanzar. Para eso nos ha llamado el Señor. Apóstol Carlos, si podés hacer una oración, lo recibimos en fe. Vamos a orar, y a lo mejor alguno que nos está escuchando, las situaciones a veces llevan a tomar malas decisiones, y una de las cosas que se mencionó en esta cumbre es volver a Dios. Si alguien se alejó de Dios, este es el momento de volver. ¿Cómo hacerlo? Volver donde dejaste. Ahí Dios te va a esperar como el padre al hijo pródigo, pero aferrate a Jesús, que va a ser la salida a todos tus problemas y necesidades y sobre todo tu paz interior. Queremos orar, así que nos ponemos de acuerdo en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias porque podemos tomar tu palabra, Señor, y activar esa fe que tú nos has regalado. Padre, en esta hora yo suelto una palabra de poder sobre las familias, sobre cada uno de los que nos ha escuchado, ha compartido en esta cumbre. Y Señor, si hay enfermedades, si hay espíritu de temor, obrando, operando, Señor, pánico en personas, en hijos tuyos, en familias, Señor, en esta hora, en la autoridad de Cristo, Señor, cancelamos toda estrategia satánica, Señor, arruinamos todo plan de Satanás sobre la vida de tus hijos y declaro, Señor, sanidad en los cuerpos, Señor, sanidad en las mentes de las personas, restauración en el nombre poderoso de Jesús y también, oh Dios, en la parte material, económica, financiera, Señor, tu mano poderosa, Señor, restaura, restituye, Señor, en esta hora tomamos esa autoridad, tomamos esa palabra en fe y la creemos, la soltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Recibimos esta palabra de oración, recibimos cada palabra que fue soltada y así también como el apóstol
hablaba de que esa palabra que sale de la boca del Señor, sale del trono, no vuelve a él vacía. Creemos que esa semilla poderosa fue sembrada en tu espíritu y vamos a ver el fruto. Pero trabaja en cada uno de los puntos que has escuchado, porque realmente ahí vamos a ver esa recuperación en cada área de tu vida. Amén. Así que nuevamente gracias por estar, gracias profeta Verónica por acompañarnos, el apóstol Carlos siempre es lindo escucharlo, profeta Gastón, gracias por las palabras, pastor Pablo, una bendición escucharlo, realmente sé que Dios los ha usado en esta tarde. Así que para nosotros ha sido un placer. Y si tampoco tuviste la oportunidad de ver las cumbres anteriores, podés hacerlo en la página de la profeta Verónica Lugo. Así que creo que no te puedes perder nada de todo lo que Dios estuvo hablando, lo que Dios comenzó a hablar en este 2021 y también en las próximas cumbres que vendrán. Sí, creo que tenemos que enfocarnos en esta palabra que el Señor nos ha hablado: restauración, reconstrucción, reconfiguración. Hay algunos que quedaron decepcionados del 2020, dicen, el 2021 no compro agenda. Yo les recomiendo que seamos ordenados y aplicados. Agarra tu agenda, empieza a trabajar todo lo que se habló hoy, que realmente es muy productivo si lo aplicamos. Así que reconcíliese con lo que pasó en el año 2020, este nuevo año, nueva oportunidad, y vamos a trabajar la palabra que el Señor nos ha presentado hoy. Es un lindo desafío. Amén. Así que nos vemos en la próxima cumbre. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Aguas se escucha aquí, hay sanidad, hay libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay vida en el río.